Bien, buenas tardes a todas y todos. Antes de iniciar, queremos compartir brevemente el marco en el que se está realizando este encuentro. Nosotros hemos convocado a la producción del libro interregional de Juventudes Andinas y esta convocatoria surge a partir de la iniciativa de la Universidad Católica a través del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, la Fundación Proimpa, y está dirigida a la academia, a organizaciones, instituciones y a juventudes interesadas en aportar a la reflexión sobre la temática de juventudes rurales. En este contexto, este espacio no solo nos está reuniendo a todos los que somos autores y autoras, sino que hemos ampliado esta convocatoria a más gente, tenemos más invitados hoy en este segundo encuentro. Y es un gusto para nosotras, con Andrea, que estamos coordinando este trabajo, darles la bienvenida a nombre de nuestras instituciones, de nuestro trabajo, y agradecemos profundamente la presencia de los ponentes y también de los asistentes. Esta sesión, como lo ha mencionado Andrea, va a ser grabada porque hay muchos ponentes que están en otros departamentos, en otras ciudades, en otros países, y es complicado juntar los horarios. Entonces, sin más, le doy la palabra a Andrea para comenzar este evento y dar paso a nuestros ponentes. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Samantha. Igual que Samantha, estoy muy agradecida con todos los que están presentes y también con las personas que esta tarde nos van a acompañar con sus ponencias. Vamos a tener 3 ponencias de Nelson Antequera, de Patricia Ames y de Andrea Vargas. Entonces comenzamos con Nelson, para que lo conozcamos un poquito. Nelson es maestro y doctor de antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es investigador y especialista en la problemática urbana, desarrollo social y diversidad cultural. Ha publicado diversos artículos sobre migración y multilocalidad, así como temas de inclusión social, desarrollo humano y calidad de vida. Actualmente, Nelson es docente de la carrera de Filosofía y Letras e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias, Nelson, por compartir esta ponencia sobre multilocalidad con nosotros. Tú puedes compartir pantalla y estamos atentas a escucharte. Por si acaso, Nelson, estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Un saludo especialmente a Patricia, que me da gusto verla visto en Lima y me da gusto que nos acompañe hoy. Gracias a Andrea, a Samantha por la invitación a compartirles este tema de la multilocalidad para poder pensar un poco el tema de la juventud rural, ¿no? En realidad no he pensado exclusivamente en la juventud, pero en el último trabajo que publicamos en un libro sobre que se llama Migración, Movilidad y Multilocalidad, ahí sí he presentado un estudio enfocado en la juventud de Tiraque. Sin embargo, la multilocalidad es una herramienta conceptual que nos sirve para entender la migración rural, urbano, la migración internacional, las dinámicas de crecimiento, sobre todo en el área urbana. Entonces, en realidad la entendemos como una estrategia de ocupación territorial que puede ser urbano o rural normalmente, pero en muchos casos también es rural, urbano, en fin, hay distintos tipos de multilocalidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, mi conceptualización de multilocalidad se inspira en la estrategia andina de ocupación de distintos espacios, de distintos territorios. Antiguamente, como vamos a ver, se ha llamado
se ha llamado este antiguo tipo de ocupación el archipiélago vertical, o la simbiosis multizonal, que la llamó Ramiro Condarco. En fin, hay un desarrollo previo del estudio de esta estrategia de ocupación territorial. Sin embargo, ya en los estudios urbanos y con la migración rural-urbana y a partir de los estudios urbanos, hemos conceptualizado la multilocalidad como la ocupación también no solo de distintos espacios físicos, ¿no? De distintos espacios en el territorio, sino también como el acceso a distintos ámbitos sociales y culturales. Se explica no solamente por la migración campo-ciudad de forma unilineal, sino por un tipo de ocupación espacial dado por una familia extendida. Entonces, en este último artículo está un poco más desarrollado estos tres ámbitos de la multilocalidad. Comprende el sistema residencial, es decir, el conjunto de lugares que ocupa una familia extendida. Esta familia extendida desarrolla distintas actividades que pueden ser más o menos complementarias entre sí para la reproducción material y biológica y de la familia, ¿no? Esto, de alguna forma, desde los estudios rurales se le ha llamado la pluriactividad. Lo podemos extender no solo a la ruralidad, sino a este tipo de ocupación que es la multilocalidad. En distintos espacios las familias tienen distintas actividades, ¿no? Y otra característica de la multilocalidad es la circulación. No se trata solo de que los miembros de la familia estén en distintos lugares y que hagan distintas cosas, sino que haya la circulación de bienes y afectos, es decir, los lazos, las relaciones que hay, los intercambios, no solamente de bienes, digamos las remesas, o desde el campo a la ciudad, los productos para el sostenimiento en las ciudades, pero también de afectos, ¿no? De relaciones entre personas que están en distintos lugares y que mantienen ciertas lazos de fidelidad, de identidad, que se manifiestan de distinta manera. Justamente para la preparación de este artículo que vamos a presentar en el libro, con Vilma, mi colega que está estudiando una maestría en estudios metodologías cualitativas, estamos estudiando los campeonatos de fútbol de unos jóvenes en la zona sur de Cochabamba, pero que en Pascua se van a hacer el campeonato de fútbol al Ayllu en Oruro, ¿no? En la comunidad en Oruro, a Choquecota. Entonces, este tipo de actividades de circulación de redes es lo que, digamos, es el eje de la multilocalidad. Por tanto, permite entender la migración no como, ok, se fueron del campo a la ciudad y no volvieron más, sino siempre como un flujo de personas, de bienes, de afectos, que en definitiva reconstruye la comunidad multilocal en distintos lugares. Incluso en el lugar de llegada, por ejemplo, en el caso que hemos presentado en este libro que les digo, en Sao Paulo, estudiamos los jóvenes del Salay Tiraque que viven en Sao Paulo. Entonces también
la comunidad en este lugar se reconstruye, se extiende, en fin, sobre todo en el área urbana, vemos cómo se dan los procesos de crecimiento urbano a partir de ir construyendo un cuartito, ¿no? Ir habitando, pero no se puede vivir aquí en este tipo de condiciones si no se tiene un respaldo en la comunidad de origen, por ejemplo. Entonces vamos a ver estos tres aspectos. El sistema residencial se inspira justamente en lo que les comentaba de este desarrollo teórico que se hizo en los años 60, 70 sobre el doble domicilio, eh, el control vertical de un máximo de pisos ecológicos que lo desarrolla John Murray, y Condarco habla de la eh, e- ecosimbiosis intersonal. En todos los casos, quiere decir que una unidad doméstica, no dada la alta variabilidad ecosistémica en los Andes, eh, lo que le permite subsistir es la ocupación de distintos nichos ecológicos, ¿no? El, Este vínculo tiene razones culturales como económicas. Es impensable la vida en la comunidad campesina sin su relación con otros espacios. No se puede decir, el campo está aislado de lo urbano. También la economía agropecuaria local necesariamente se complementa con el comercio eventual, el intercambio, el trabajo asalariado, la migración estacional y el trabajo asalariado forman parte de la cultura y la economía andina. No es nada nuevo, ¿no? Estos viajes entre la puna y los valles, y hoy en día entre el campo y la ciudad, es algo que se ha ido dando como simbiosis intersonal, como archipiélago territorial, como control vertical de los pisos ecológicos, eh, desarrollados por Condarco y Murray. En ningún caso, sin embargo, los campesinos controlan toda la variedad de pisos ecológicos, pero sí se accede a la mayor variedad posible. Por lo cual muchas familias tienen doble o triple domicilio, ¿no? Uno por ejemplo, en Oruro, en el Ayllu de origen, eh, luego está Villa Pagador, en el caso que estamos estudiando con Vilma. Mucha gente en Villa Pagador tiene también tierras en el Chapare, u otras personas tienen otros familiares en Santa Cruz. Entonces, esa es la diversidad del sistema residencial. Se puede hablar de residencia múltiple. En el caso de Tiraque, hay una variedad más notoria, ¿no? Más internacional, gente que tiene familia. En una pequeña comunidad tenemos vínculos con Buenos Aires, con Comodoro Rivadavia en la Patagonia, con Sao Paulo, Francia, España, en fin. Puedo pasar el vínculo para que vean este artículo que ahí lo desarrollo con más detalle. Entonces esto viene de esta antigua tradición, ¿no? Donde los ayllus poseían tierras en áreas de puna, en los valles, en los yungas, eh, y estos viajes que se hacían a los valles, donde se tenía acceso a tierras o al intercambio de productos, fue reemplazado por la migración a las ciudades. En primer lugar, migración estacional, y poco a poco se fue dando la migración definitiva. En cuanto al sistema de actividades, pasamos entonces
eh, del control vertical de los pisos ecológicos a un proceso de control vertical de los pisos socioeconómicos. Es decir, no, no solamente se controla distintos, hoy en día, ¿no? Antes era la puna, el valle, los yungas para tener coca, maíz y papa. Pero hoy en día ya la actividad agrícola puede haberse concentrado solamente en los cultivos de puna, pero al migrar a las ciudades seguimos con la misma lógica multilocal, pero con un tipo de control vertical, dijéramos, de pisos socioeconómicos. El trabajo temporal en las ciudades se ha ido incorporando dentro de esta lógica de control de pisos ecológicos, si, no solo en una lógica de complementariedad, sino ecológica, sino como un acceso a productos, una lógica de complementariedad económica e incluso laboral, ¿no? Por ejemplo, vemos los personas que están trabajando en la cancha como carretilleros. Lo mejor esto es normalmente hay más gente en este tipo de trabajos en las épocas donde no hay siembras, no hay cosechas. Vemos en la cancha una señora que está vendiendo limones a $1 y manzanillas. Dices, obviamente que con limón y manzanilla nadie va a poder vivir. Es un tipo de actividad temporal complementaria en las épocas donde no hay trabajo en el campo. Sin embargo, si hablamos de sistemas de actividades, la familia extendida ya no controla solo una diversidad de pisos ecológicos, sino que tiene acceso a distintos espacios sociales. Es decir, en muchos casos la abuelita se queda en Oruro, Potosí, cuidando un hato de ovejas o de llamas, o los abuelos preservando los terrenos. Ha habido mucho, cuando ha habido hace unos 15 años, ha habido una explosión de los precios de la quinoa. Todo el mundo se ha volcado a disputarse terrenos en los antiguos aires, ¿no? Entonces, eh, puede ser que una generación esté en el área rural, otra en la ciudad, en el comercio, como vemos en la foto, y a los hijos de los comerciantes ya están más en otro ámbito, tal vez en la universidad, en las escuelas de policía o en oficios como ya técnicos o profesionales. Sin embargo, no se deja, digamos, en las tierras, en el campo, sino que hay diversidad de actividades y de control de pisos socioecológicos. Perdón, Nelson, que te corte 5 minutitos más máximo, por favor, para ir cerrando. Gracias. En cuanto a la circulación efectiva y afectiva, este patrón de doble domicilio incide sobre la distribución de la fuerza de trabajo y los insumos al interior de la unidad doméstica. Es decir, cuando hablamos de multilocalidad debemos tener en cuenta la circulación de afectos y de dinero y de bienes, ¿no? Que permite la reproducción de esta unidad familiar. Pero no, el vínculo con la comunidad no solamente se da por razones económicas, sino que es importante la identidad de las personas. Los migrantes a la ciudad, en las ciudades, muchas veces recién llegando no tienen referentes sociales eh, o laborales o vecinales, pero en la comunidad hay una referencia de identidad. Por eso, por ejemplo, el grupo sobre el que estamos estudiando de los jóvenes residentes, ¿no?
hijos de residentes de Choquecota, ¿por qué siguen haciendo este campeonato de fútbol yendo hasta Choquecota? Porque no hay solo un tema económico, sino también un tema de identidades. Teniendo en cuenta estos tres aspectos de la multilocalidad, hay distintos tipos, ¿no? El más simple, el rural urbano, el rural urbano rural, que decíamos de Oruro, Cochabamba, Chapare, urbano urbano, Cochabamba, Sao Paulo, transnacional, perdón, el urbano urbano nacional podría ser el Alto, Cochabamba, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, o el transnacional, multilocalidad simbólica e identitaria, en fin. Bueno, aquí están los ejemplos que les decía. Y este concepto dialoga con otros abordajes, ¿no? Como la pluriactividad, que es un concepto más enfocado en el área rural, el concepto de unidad doméstica, que no es solamente, digamos, como la unidad de estudio para abordar la multilocalidad. Y la multilocalidad simbólica e identitaria, lo que decíamos, los casos de volver para pasar cargos, ¿no? Finalmente, es necesario a partir de este concepto cuestionar la dicotomía entre lo urbano y lo rural. Las sociedades andinas se han desarrollado a partir de esta lógica del control de un máximo de pisos ecológicos, y hoy en día podemos hablar de un control máximo de pisos socioeconómicos. De este modo, muchas veces gran parte de la vida y la economía de las zonas rurales hoy en día se gestiona desde los centros urbanos. Hay que analizar también de qué modo la producción agrícola involucra otros sectores que la hacen posible. Hoy en día mucha gente de la ciudad invierte en sus terrenos o el terreno de sus abuelos en el campo, como un tipo de economía complementaria al de la economía urbana. Entonces, no necesariamente la producción agrícola está ligada a la figura del campesino como lo concebimos tradicionalmente, o en el caso que nos atañe, no necesariamente el joven rural es aquel que permanece viviendo en el campo. A lo mejor hay que caracterizarlo de otra forma. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Solo un aviso logístico, por favor. Las preguntas las pueden ir poniendo en el chat. Por favor, Nelson, podemos ir leyendo las preguntas que son a tu ponencia, y al final de todas las ponencias vamos a hacer la parte de respuestas, ¿no? Entonces, Nelson, ahora tus preguntas, después va a estar Patricia, sus preguntas, y después Andrea. Gracias. Muchas gracias a mí y muchísimas gracias, Nelson, por la ponencia. Creo que este tema de la multilocalidad es fundamental cuando nos referimos a los jóvenes de la región andina, porque están de un lado para el otro, siempre con múltiples oficios, múltiples actividades, y también pues residiendo en distintos pisos ecológicos, como lo hacían ancestralmente. ¿No? Es una estrategia que se sigue manteniendo mucho en la región andina. Bueno, ahora doy pie a la presentación de Patricia Ames, quien es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres. Patricia es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales, sección Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPAPOC. Coordina el grupo de trabajo Claxo Educación e Interculturalidad. Sus investigaciones abordan la problemática educativa y formativa de niños y jóvenes en contextos de desigualdad y diversidad, con especial atención a la interculturalidad y la equidad de género.
Sus estudios se han publicado en libros y revistas nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como profesora e investigadora visitante en la Universidad de York, la Universidad de Barcelona, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Porto, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Harvard y la Universidad de Turín. Es un gusto tenerte, Patricia, y compartir este espacio contigo. Por favor, te cedo la palabra y también puedes compartir tus diapositivas. Muchas gracias, Andrea, por la invitación, por estar aquí y poder compartir con Nelson Antequera y Andrea Vargas. Voy a compartir mi presentación y voy a dejar de verlos en la pantalla para poder circularla. Entonces, si algo raro pasa en la sala, me avisen. Bueno, yo primero quería presentarles un poquito a mi grupo de investigación. Es un grupo de investigación de la PUC que se llama Edades de la Vida y Educación, donde, como su nombre lo indica, investigamos temáticas que tienen que ver con las juventudes, pero también la infancia o los adultos mayores. Es decir, trabajamos diferentes edades de la vida y nos interesa particularmente el vínculo de estos distintos momentos de la vida con la educación, ¿no? Aquí les he puesto algunas publicaciones sobre el tema de juventud, sobre todo jóvenes en Perú y la construcción de la identidad juvenil, que fue una tesis de uno de los miembros del grupo. Y en el libro La diversidad en la escuela hay también capítulos que son como tesis resumidas, ¿no?, de los miembros estudiantes de nuestro grupo, que también tocan temáticas de jóvenes andinos, amazónicos y urbanos de la ciudad de Lima, ¿no? Todas estas publicaciones están en la web y podemos también hacérselas llegar, pero quería como contarles que hay más investigación en el grupo de la que voy a presentar el día de hoy, pero por el tiempo, pues voy a concentrarme en una investigación más reciente que he venido realizando en los últimos años, que parte por reconocer pues, las desigualdades históricas en el acceso a la educación de los pueblos indígenas en América Latina. Si uno ve una publicación de la UNESCO del año 2022, vemos que entre la población no indígena la culminación de la secundaria es mucho mayor que entre la población de habla indígena, ¿no? Es de 72% versus un 59%. Y eso es un promedio de toda la región, pero suele haber esa brecha en todos los países de la región, excepto en el Perú, cosa que me llamó mucho la atención, porque en la siguiente diapositiva pueden ver, y me avisan si es que no estoy pasando las diapositivas, pero ahora deberían ver la tasa de conclusión de secundaria, de acuerdo a la lengua materna de los estudiantes, que es para el Perú, donde vemos que efectivamente en los últimos 10 años se ha venido cerrando cada vez más rápidamente la brecha en la conclusión de la secundaria entre jóvenes de habla indígena y no indígena, ¿no? Cosa que sorprende bastante en el Perú porque no es que haya habido una política destinada hacia la secundaria, más bien la secundaria se ha señalado que ha estado bastante abandonada si la comparamos con la educación primaria o la educación inicial, pero esto es pues señal de que las familias indígenas han hecho una apuesta sostenida e intensa en asegurar la educación básica de sus hijos e hijas, ¿no? Y ante esta situación, nos interesa también ver qué pasa con el acceso a la educación superior, ya que cada vez más jóvenes terminan la educación secundaria, qué está pasando con su educación superior, y aquí sí encontramos bastante desigualdad cuando hablamos de pueblos indígenas en la educación superior, ¿no? De acuerdo al reporte de la SUNEDU, por ejemplo, en la tasa de ingreso a la universidad, el 34% de los jóvenes con lengua materna ingresan, pero solo el 14% de jóvenes con lengua materna indígena, ¿no? Y eso incluye la lengua materna, las lenguas indígenas tanto quechuas y aymaras, que son mayoritarias, como las amazónicas, que son un número más pequeño, ¿no? Y en esas me voy a concentrar ahora, en los jóvenes de los pueblos indígenas de la Amazonía, porque allí
la educación superior es todavía más difícil de lograrse, ¿no? Solo el 3.25% de la población que se identifica a sí misma como pueblos indígenas de la Amazonía logra completar su educación superior, y para las mujeres ese porcentaje es todavía más bajo, ¿no? Estos son datos del censo del 2017, donde se preguntó por primera vez sobre la autoidentificación étnica, ¿no? Y la investigación que les quiero presentar es en una región amazónica. Nosotros en el Grupo AVE trabajamos en la región andino-amazónica, y en estos últimos años he venido trabajando más en la Amazonía. Loreto es la región más grande del Perú, la más diversa también étnicamente, hay 27 pueblos originarios, y a pesar de su gran tamaño, las instituciones de educación superior se concentran en su capital, en la ciudad de Iquitos, que es la ciudad más grande de la Amazonía peruana, ¿no? Y tiene más de 500 000 de habitantes. Este es Iquitos, que como ven está fuertemente urbanizada, y a ella llegan pues, muchos jóvenes rurales, tanto indígenas como no indígenas, cuando buscan continuar con su educación superior, ¿no? Hay otra universidad más pequeña en la ciudad de Yurimaguas, pero tiene 3 o 4 carreras únicamente, y más bien Iquitos es la que concentra la mayor oferta formativa, ¿no? En la región. Y otro dato que es importante para entender el contexto en el que estudian los jóvenes indígenas es que el servicio educativo en las comunidades nativas de la Amazonía es bastante extendido en inicial y primaria, pero mucho menos en la secundaria, ¿no? Y esto tiene repercusiones en las barreras que encuentran los jóvenes en sus trayectorias educativas, como vamos a ver, ¿no? En este marco, algunas de las preguntas que abordamos en el estudio que les quiero presentar tenían que ver con cómo son las trayectorias educativas de los y las jóvenes, aunque en esta presentación me voy a concentrar en las jóvenes mujeres, cuáles son los patrones de movilidad en el territorio que exhiben estas trayectorias educativas, qué barreras u obstáculos han enfrentado y qué recursos movilizaron para poder acceder y permanecer en la educación superior, ¿no? Este estudio lo hicimos con una metodología que quiso combinar las estrategias clásicas de la investigación cualitativa, como las entrevistas, con nuevas estrategias como la animación y las dinámicas participativas, y además tratamos de incorporar a jóvenes indígenas también como parte del equipo de investigación, realizando entrevistas a jóvenes por otros jóvenes, ¿no? Aquí podemos ver a nuestros colaboradores, Almendra Aguilar, Orfelinda Chunta y Roland Tumi, que fueron quienes realizaron estas entrevistas en la ciudad de Iquitos, además de 4 focus, y posteriormente todo el equipo, las investigadoras y animadores profesionales, realizamos un taller de animación en stop motion, que también les voy a mostrar algunos resultados de eso, ¿no? En las entrevistas incorporamos técnicas participativas, de modo que usemos métodos gráficos y no solamente orales, como el dibujo, líneas de tiempo y pintura, para hacer un trabajo reflexivo, pero también alrededor de elementos gráficos, ¿no? Aquí pueden ver una línea de tiempo, donde pudimos reconstruir las trayectorias educativas de los jóvenes. Esta es otra línea de tiempo, cada uno tenía su estilo para hacer las líneas de tiempo. Estas son algunas de las pinturas que realizaron en los focus group. Y algunas fotos de los talleres de animación stop motion, que es una técnica en la cual movemos piezas de papel y tomamos fotografías que luego, al unirse, forman el movimiento de estas pequeñas piezas de papel, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Los jóvenes indígenas que participaron en este taller agarraron muy rápido la dinámica y la técnica, y luego también produjeron otros videos más allá del taller y replicaron esta técnica con otros jóvenes en su asociación. Entrando un poco en materia de lo que es de los resultados con las jóvenes, para volver luego al video, quisiera resaltar algunos elementos, ¿no? Para empezar, un contraste marcado entre las madres y abuelas de las jóvenes con las que conversamos y las mujeres jóvenes, ¿no?
Las madres y abuelas han tenido un menor acceso a la escuela históricamente y han desarrollado la mayor parte de su trabajo en el bosque y en el hogar, ¿no? Mientras que las mujeres más jóvenes han vivido la expansión de la escolaridad en la Amazonía, el acceso a la economía de mercado y el consumo urbano. Acá tenemos una cita de Diana, una joven cucama, todos los nombres son seudónimos, donde muestra pues que antes no había mucho acceso a la educación, pero ya eso está cambiando, aunque había más favoritismo para los varones, podemos ver que ahora las mujeres también están participando, ¿no? Ay, perdón. Junto a este mayor acceso a la educación y esta mayor participación en la economía capitalista de la región, vemos también que las jóvenes desarrollan nuevos estilos de vida, deseos de autonomía e independencia, y la educación se convierte en una vía para lograrlo, ¿no? Pero hay varias barreras persistentes para lograr esto. Solo quiero resaltar en este dibujo la mujer con el birrete y la toga, ¿no? Que es la expresión de este deseo de terminar una carrera y volverse una mujer profesional, ¿no? Las barreras no las voy a desarrollar, quizás las podemos conversar en las preguntas, pero creo que son muy similares a lo que vemos en otros países de la región andino-amazónica. Hay barreras geográficas, las jóvenes tienen que emigrar a una temprana edad para asistir a la secundaria, por ejemplo, porque como les mostré, existen pocas secundarias en las comunidades. Hay barreras económicas porque la mayoría de las familias no tienen los recursos monetarios para solventar esos gastos. Hay barreras socioculturales también en relación a la educación de las hijas, que en un momento voy a mencionar, y barreras educativas y lingüísticas relacionadas a las deficiencias que reportan los jóvenes sobre su preparación escolar, que no los prepara lo suficientemente bien para ingresar y adaptarse a las instituciones de educación superior, ¿no? Aquí en este mapa pueden ver en el punto azul la ciudad de Iquitos y pueden ver en los puntos rojos algunos de los distritos de donde provienen los jóvenes participantes en la investigación. Como pueden ver, están bastante lejos, lo cual supone toda una inversión de tiempo y dinero para llegar a Iquitos a estudiar, ¿no? Aquí les comparto también algunas noticias sobre una situación que se discutió mucho el año pasado, las violaciones a niñas en comunidades aguajún cuando emigran para estudiar en estas comunidades y se dan casos de violencia sexual, por lo cual es comprensible que muchas familias tienen temor de que las niñas salgan de su comunidad a estudiar la secundaria, ¿no? Pero también las participantes como Susan mencionan que hay también prejuicios, ¿no? En las comunidades dicen las mujeres no aprenden, no estudian, no salen adelante, solo vienen a buscar marido, así hablan. Entonces todavía hay ese machismo, ¿no? De que la mujer no puede y el hombre no más puede, ¿no? Pero en el caso de Susan, su padre pues sí le permitió estudiar, al igual que a sus hermanas, ¿no? No voy a detenerme en las trayectorias de las jóvenes, solamente enfatizar que hay mucha migración en estas trayectorias, pero por el tiempo quisiera mencionar brevemente los recursos que ellas desarrollan para afrontar estas barreras, que tienen que ver con los apoyos familiares, con un capital familiar, considerando una noción extendida de familia. También Néstor mencionaba esta idea de la familia extendida en las zonas andinas, y lo mismo vemos en la Amazonía. Vemos también un fuerte apoyo social comunitario, que tiene que ver con las organizaciones indígenas que ayudan o contribuyen con la educación de los jóvenes y las propias organizaciones estudiantiles de los jóvenes indígenas. Hay un capital territorial que se desarrolla en estas experiencias previas de migración, primero a la secundaria, luego a la universidad, que van permitiendo lo que los jóvenes llaman un acostumbramiento, ¿no? A la ciudad y a otros entornos, y el desarrollo de cierta adaptabilidad a estos nuevos entornos, ¿no? Hay también un capital aspiracional, vemos altas aspiraciones de lograr mayor educación, nuevas oportunidades económicas y contribuir con la comunidad, a pesar de las muchas dificultades que viven estos jóvenes y a pesar de las barreras que hemos mencionado, ¿no? Quiero compartirles brevemente, ya casi acabando, un video que produjeron en el taller de Stop Motion, que muestra mucho de lo que he estado exponiendo, ¿no? Y otra vez.
Hola. Estoy presentando un proyecto de beca de estudio para los pueblos originarios. Hablando sobre el tema. Libertad de expresión. Felicitaciones. Gracias. Bueno, este es un video que, como pueden ver, realizaron desde el guión hasta la producción los jóvenes que participaron de la investigación. Me voy a detener brevemente en algunas imágenes. Vemos a la joven que sale de sus comunidades, que sale de su comunidad, que, como les he dicho, es una situación muchas veces difícil, ¿no? Por los riesgos que enfrenta. Y vemos que también la joven se gradúa como profesional de la universidad, como dice su diploma, a pesar de que esta situación se da poco en la situación actual. Este era un video que les proponía pensar el futuro que imaginan, ¿no? Y este es el futuro que plantearon. No sé por qué no puedo. Ahí está. En la siguiente diapositiva vemos que no solamente la joven egresa como profesional, sino que se convierte en la máxima autoridad política de la nación, en presidente, y no obstante ello no olvida al pueblo del cual proviene y propone un proyecto de becas de estudio para jóvenes indígenas que, como ella, puedan estudiar. Pero la universidad en la que estudian estos jóvenes es muy diferente de la universidad de la que egresa esta profesional, ¿no? Vemos un ambiente mucho más cercano a las comunidades nativas de la Amazonía que a la ciudad llena de cemento donde actualmente realizan sus estudios, ¿no? Y en una disposición en círculo que es diferente a la que solemos ver en las clases, ¿no? Una disposición más frontal hacia el profesor, ¿no? Y finalmente vemos una imagen en la que la presidenta llega a felicitar, a ver la conclusión de este proyecto en la graduación de sus estudiantes con una bandera peruana ondeando centralmente, que hace pensar también en este reclamo de ciudadanía que muchos pueblos indígenas reclaman, ¿no? A un Estado que los ha marginado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, para concluir y volando con el tiempo, quisiera resaltar algunas ideas que podemos conversar luego sobre cómo estas jóvenes indígenas contemporáneas están demandando mayores oportunidades educativas, denunciando los obstáculos que enfrentan, y cómo la educación superior aparece de modo prominente en estas aspiraciones de futuro, como se puede apreciar en el video, ¿no? También en sus entrevistas vemos que hay múltiples barreras que expresan una situación de desigualdad, pero no son víctimas pasivas de las circunstancias, también despliegan diversos recursos que están fundados en su tradición comunitaria, que fortalecen su agencia juvenil y que les permiten enfrentar barreras y avanzar en sus trayectorias educativas, ¿no? Esto muestra su capacidad de agencia y esta búsqueda de educación no necesariamente deja de lado a sus pueblos y comunidades y a sus propias identidades. No he podido desarrollarlo en detalle, pero hay varias expectativas de volver a sus comunidades, de enseñar a los niños en escuelas C y B, de atender a los ancianos en servicios públicos del Estado y de formar organizaciones productivas locales o asumir liderazgos políticos en sus pueblos, ¿no? Al hacer todo esto, estas jóvenes mujeres están creando nuevas posibilidades para otras niñas que tendrán nuevos referentes, nuevos modelos a seguir y líderes que puedan seguir ampliando su imaginación de lo que es posible para las jóvenes de su región, ¿no? Al mismo tiempo están incorporando sus valores e ideas para fortalecer a sus pueblos y muestran compromiso de apoyar a sus comunidades de maneras diferentes a las usuales y creativas, ¿no? Para terminar, les agradezco su tiempo y les presento al equipo que hizo los videos animados. Hay jóvenes indígenas, animadores, investigadores, es un producto colectivo y pueden ver todos estos videos en la web, luego les puedo pasar el link. Este es solo uno de los varios videos que hicimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Internamente nos están pidiendo, por favor, si podemos acceder al material que nos has mostrado. Tal vez Andrea te va a contactar, pero nos encantaría difundirlo en nuestra red interna y también si existe la posibilidad en las redes de PROINPA, que es la institución que está apoyando la universidad, el SIX, porque creo que este es un material valioso para todos. Gracias.
Claro que sí. Ahora les voy pasando los links en el chat. Ok, continuamos entonces, Sandy. Muchas gracias, Sami, y muchísimas gracias, Patricia, por la ponencia, por la investigación que van realizando desde la universidad en Perú. Creo que es un gran aporte. Aquí justo estábamos haciendo investigaciones con jóvenes, con universidad, ¿no? Jóvenes que vienen de las áreas rurales y hay puntos en común que podemos ir dialogando, hablando después, ¿no? Porque esta noción de que el joven se va, migra y se olvida de la comunidad, llega a ser, los datos van mostrando que no va por ahí, ¿no? Sino más bien siempre hay un retorno, una idea de volver, de fortalecer la comunidad, ¿no? Entonces, hay una esencia en la comunidad que se mantiene de manera muy fuerte. Bueno, nos vamos a la ponencia de Andrea Alejandra Vargas Calle. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, con maestría en Psicopedagogía Clínica de la Universidad de León en España. Andrea ha sido becaria del programa Linnaeus Palme y realizó cursos en la Universidad de Malmö, Suecia, sobre derechos infantiles y clima escolar positivo desde una perspectiva psicoanalítica. Actualmente es docente a tiempo completo en psicología e investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Imparte cursos de pregrado en intervención en clínica psicoanalítica y taller de grado y de posgrado en investigación de psicoanálisis. Sus líneas de investigación actualmente abordan familia, juventudes y pérdida gestacional. Muchas gracias, Andrea. Te cedo el micrófono. Muchas gracias a todos. Bueno, yo me voy a salir un poquito de la lógica porque he visto que están compartiendo investigación y lo que a mí me gustaría compartir es algo que gracias a mi investigación he encontrado, que es justamente, me voy a compartir pantalla, y es justamente conversar sobre la posicionalidad del investigador. En este caso, bueno, de la investigadora, ¿no? Porque justamente en mi tesis doctoral, que se llamaba Ser familia rural en un mundo globalizado, hubo un capítulo completo que tuvo que explorar la cuestión de la posicionalidad, y justamente agradezco el espacio para compartir con ustedes este recorrido. Ha sido muy transformador, pues me he encontrado con este concepto durante la investigación y bueno, se los comparto. A ver, la posicionalidad es algo que, si bien se comparte, bueno, la investigación cualitativa la entendemos como el conjunto de identidades, trayectorias y experiencias que el investigador lleva consigo, que llevamos, ¿no?, al campo. Por ejemplo, género, clase, origen nacional, raza, etnia, trayectoria profesional, orientación política, ¿no?, entre otros. Estas dimensiones no son solo datos biográficos, sino que influyen en qué se mira, qué se considera relevante, cómo se interpreta y cómo nos relacionamos con los participantes. En ese sentido, la posicionalidad también alude a la ubicación del investigador en términos de poder y de lugar de enunciación frente al objeto de estudio y los participantes, ¿no? Puede estar más dentro, que es una denominación insider, o más fuera, que es una denominación outsider, ya sea del grupo, y movernos en un continuo entre distancia y compromiso. Por otro lado, también está estrechamente vinculada con otro término que es la reflexividad, la cual entendemos como este ejercicio sistemático de pensar y explicitar cómo nuestros valores, supuestos y experiencias moldean el diseño, la producción, el análisis de datos. Y la reflexividad personal se centra más que nada en cómo la biografía, en este caso el investigador, influye en sus preguntas, en nuestras lecturas, mientras que la reflexividad epistemológica pues, se pregunta por el tipo de conocimiento que se considera válido. Ahora, en la práctica,
Trabajar la posicionalidad implica escribir y revisar de forma crítica cómo nuestras posiciones sociales y académicas pueden generar sesgos, pero también oportunidades de acceso, confianza y profundidad analítica. Así que hay que utilizarlo de esta manera. Ahora, la importancia radica en tres motivos. Tenemos por un lado el rigor, porque nos permite explicitar, o sea, al referirnos o a rescatar la posicionalidad en nuestros textos, nos permiten que al lector le permitamos entender desde qué lugar se han construido estos resultados, lo que aumenta la transparencia y la credibilidad del estudio. Por otro lado está la ética, que nos permite reconocer asimetrías de poder y posibles intereses y ayuda a tomar decisiones más cuidadosas con el trato con los participantes y la representación de sus voces. Y respecto a la política del conocimiento, pues hace visible que el conocimiento no es neutro ni universal, sino situado. Esto dialoga bien con perspectivas críticas, feministas y decoloniales en ciencias sociales. Y en mi recorrido en la tesis doctoral me encontré con otro concepto, porque yo había revisado la cuestión de la posicionalidad para el manuscrito y me había encontrado con esto del insider y el outsider muy fuerte, pero desde una lógica occidental, un poco ajena a la sentí. Entonces, leyendo autores, me encontré justamente con este concepto que me encantó, que fue el pulso autoetnográfico, justamente porque nombra la decisión de colocar el cuerpo, los afectos y la experiencia propia en el centro del análisis, como una práctica epistémica y política al mismo tiempo, y ya no como una confesión individualista, y recupera genealogías de la antropología reflexiva, feminismos críticos, estudios del cuerpo, la etnografía afectiva, y justamente nos permite romper con la antropología clásica y colonial. Este concepto lo ha trabajado más que nada Aitza Miroslava Calixto Rojas y lo trabaja en el marco de las etnografías afectivas y la autoetnografía. Y justamente habla de pulso en el sentido de que remite al latido del cuerpo. ¿Y cómo es este? Pues es algo constante, pero cambiante, que se acelera, se tensa, se afloja según las situaciones que atravesamos en la investigación, lo cual nos permite como que tomarle el pulso al investigador en cada proceso, eso se refiere. Antes de entrar a campo, durante, al momento de realizar una estrategia, al momento de replantearme algo, al momento de revisar literatura, en todo lado, ¿no? Entonces, este concepto de pulso autoetnográfico propone eso. Propone que la posicionalidad ya no es solo discursiva, ya no es solamente declarar sobre quiénes somos y cómo se conecta con nuestra investigación y ubicar algún sesgo y ya, sino es corporal y efectivo. ¿Cómo se siente en el cuerpo ocupar cierto lugar de género cuando me acerco a una población, cierto lugar de disciplina o clase o raza cuando justamente escucho historias o relatos, ¿no?, en el campo, etc. Entonces, al escribir y analizar la propia biografía en diálogo con estos marcos socioculturales, el pulso autoetnográfico hace visible cómo el investigador se mueve entre este ser insider y outsider, o entre medio, que es una manera bien bonita de decirlo, entre medio, según escenas, vínculos, afectos que se van activando. Y esta oscilación es justamente este pulso, estas entradas y salidas, cercanías y distancias que se sienten y se piensan. Entonces, todo esto me ha llevado pues a considerar que mirarse al espejo desde este pulso implica hacerse cargo de estos hábitos profesionales, ¿no?, de estas genealogías coloniales que nos atraviesan, de la propia formación, de la propia disciplina, reconociendo cómo nuestra disciplina, nuestras lecturas, nuestro andar académico ha invisibilizado estos cuerpos y afectos.
Esto enlaza con perspectivas decoloniales, ¿no? Que entienden la posicionalidad como un lugar de enunciación situado y políticamente implicado. Y en términos prácticos, pues, me ha permitido entender que el curso autoetnográfico es una invitación a usar la autoetnografía para registrar, leer y teorizar estos latidos, ya sean afectivos, corporales, identitarios, que marcan nuestra posición en el campo, en vez de esconderlos bajo lo que nosotros manejamos como la retórica de la neutralidad. Entonces, eso era lo que quería compartirles rápidamente sobre una manera de volver a mirar y releer nuestros escritos de cualquier investigación que realicemos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a dar paso a responder las preguntitas que han estado en el chat. Creo que hay un par de preguntas para Patricia, pero los invitamos también a hacer sus preguntas para Andrea y para Nelson, en lo que Patricia responde y comenta las preguntas que están en el chat. No sé si las tienes a mano, Patricia, o prefieres que te las lea. Sí, justo las estaba buscando, ya las encontré. Alejandra Guamán pregunta si esta tendencia o saltos en los últimos años puede estar vinculada con el acceso a un programa de alimentación, ¿no? La verdad no lo sabemos, o sea, solo tenemos la información de la matrícula, ¿no? Pero tendríamos que hacer más investigación para saber, bueno, qué factores explican esta mayor matrícula, ¿no? Es cierto que los programas de asistencia alimentaria pueden ayudar mucho, pero también hay todo un tema de migración, ¿no? A las secundarias que también requieren de apoyo en términos de transporte, por ejemplo, ¿no? Alguien pregunta también, ¿la joven graduada ya no usa pollera? Ese es un tema bien interesante, el de la vestimenta entre jóvenes indígenas. Recuerdo mucho un estudio de Patricia Oliar sobre jóvenes andinos, ayacuchanos, que van a estudiar a la universidad, y ella se concentró en estudiar a los hombres, a las masculinidades de estos jóvenes, y veía cómo según su vestimenta se clasifica, bueno, no solo según su vestimenta, según varias características, pero una de ellas la vestimenta, se clasificaban como urbanos, citadinos que eran los de la ciudad, urbanizados, que eran los migrantes, pero que habían migrado niños a la ciudad en la época de la violencia armada en el Perú, entonces habían crecido en la ciudad, versus los rurales, que venían de la comunidad directamente a la universidad, ¿no? Y podía ver cómo en su vestimenta eso se notaba, ¿no? Mientras que en las mujeres había solo dos tipos, ¿no? Las citadinas, las urbanas de siempre, y las urbanizadas, porque ninguna se atrevía a vestirse a la manera rural, ¿no? Porque tenía mucho temor de ser discriminada, maltratada, ¿no? En la ciudad de Ayacucho. Y creo que algo similar puede pasar en la Amazonía, ¿no? En la ciudad de Iquitos hay todavía bastante discriminación hacia la población indígena, entonces los jóvenes rápidamente asumen la indumentaria urbana, tanto hombres como mujeres. No van a usar indumentaria indígena, ¿no? Excepto que estén en un acto político, por ejemplo, cuando hacen una protesta política para defender sus derechos, sí suelen utilizar su indumentaria indígena, ¿no? Lo que nos lleva también al tema de la identidad que mencionaba Nelson. Creo que hay muchas conexiones entre lo que Nelson presentó y lo que yo encuentro en la Amazonía, ¿no? En términos de la multilocalidad y de la identidad que se mantiene en vínculo con la comunidad, ¿no? No sé, creo que esas eran las únicas dos preguntas. Sí, esas son, salvo que alguien tenga alguna, podemos abrir el micrófono. Levantan la mano. Sí, adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y todas por las presentaciones muy interesantes.
Sí se me escucha bien, ¿verdad? Porque esto tiene unos problemas con el micrófono. Ah, ya, súper. Y quería consultarles, puede ser Patricia, Andrea o Nelson, ¿cómo ven el rol de la transmisión intergeneracional de conocimientos, de los roles también de referentes, ¿no? Sobre todo en el caso también de mujeres, estamos trabajando justamente con mujeres jóvenes líderes y los referentes son sumamente importantes para justamente inspirar, ¿no? A las mujeres jóvenes. Entonces quería saber más o menos cómo ven ese rol de aprendizaje intergeneracional en sus ámbitos de estudio. Entonces, muchas gracias, Alejandra. La pregunta queda abierta para Andrea, Patricia y Nelson. Tenemos levantada también la mano de Gabriela Canedo. Entonces podemos sumar esta pregunta más y luego ya les damos espacio para responder. Gabriela, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bien interesante también este encuentro. Y me surge dos interrogantes sobre la investigación que están haciendo Vilma y Nelson, solo como curiosidad. Una es, en el manejo de estas multilocalidades, ¿se podría manejar el concepto de migración o hay una precisión en el concepto más de movilidad? ¿No? Es solo una curiosidad conceptual. Y la segunda es cuando se dice que ustedes exponen sobre población joven, el manejo de igual de varios pisos ecológicos o multilocalidad, urbano, rural, etcétera. ¿Qué reflexión tienen sobre lo que se considera juventud? Parece que son unos adultos precoces que ya se mantienen, sobre ellos caen responsabilidades o el mismo hecho de ser bastante valientes, cosa que en otros contextos los jóvenes no suelen lanzarse a esta movilidad, ¿no? Entonces, como el título de este encuentro era Juventudes, ¿cómo lo están reflexionando si es que está en el marco de su investigación? Gracias. Gracias, Gaby. Y aquí sumamos la pregunta de Marisa. ¿Cuál es el rol del joven en la comunidad desde la lógica de la multilocalidad? ¿No? Que va muy conectado también con lo que pregunta Gabriela. Les damos el espacio. ¿En el mismo orden? Adelante, Patricia. Yes. No, mejor Nelson, para ir en el mismo orden. Nelson, Patricia y Andrea, entonces. Gracias por las preguntas, Alejandra. En cuanto a la transmisión de conocimientos, yo creo que hay una diversidad de mecanismos, como por ejemplo en el que estamos estudiando el campeonato de fútbol, algo lúdico, y ahí confluyen los jóvenes y las generaciones mayores, digamos, ¿no? Pienso que otra forma es la fiesta, aunque es algo más bien ritual, y el trabajo. Pero siempre la transmisión del conocimiento es para mí que tiene que ser significativa. Es decir, que no es voy a transmitir por transmitir, sino eso que me ayuda a vivir, a subsistir en un lugar urbano. Eso el joven lo va a tomar. Yo creo que no, digamos, ni los adultos son conservadores por ser conservadores, o el joven siempre quiere lo nuevo, que son como unos prejuicios que tenemos, ¿no? Siempre la comunidad busca su preservación y va a tomar los elementos que le sirvan de los
los adultos, si quieres, como en toda sociedad, y va a desechar algo lo que no le sea de utilidad. Entonces ahí lo que decía Marisa, ¿cuál es el rol del joven en la comunidad desde la lógica de la multilocalidad? Para mí el joven es como lo central de la comunidad. ¿Por qué? Porque él es el que está entre el lugar de origen, es el que viaja, es el que explora, es el que vuelve, el que trae noticias, experiencias, y es el que se va a reproducir también, ¿no? Cultural y biológicamente. Entonces, yo creo que siempre ha habido una visión, a veces desde las organizaciones, ONGs, de cuando hablamos de juventud, métodos de anticoncepción, ese es el tema del joven. O prevención de las drogas. Tenemos un prejuicio sobre el joven de que es, qué sé yo, vulnerable al embarazo, a la droga, cuando el joven, al menos desde el ámbito rural, es como un actor central en cuanto es el que se mueve, ¿no? Que puede ir, venir. Ya bueno, habrá otras etapas y ahí habrá otras etapas en las que ya se asiente en uno u otro lugar, pero el que es el que fluye es el joven. Y lo que decía Gabriela, creo que si son distintas perspectivas de abordar un mismo fenómeno, el de la migración se entiende más como un fenómeno de traslado poblacional, un fenómeno más demográfico, la movilidad desde un punto de vista incluso subjetivo, ¿no? Se entiende la movilidad como movilidad espacial y como movilidad social, pero la multilocalidad yo la entiendo más como una especie de estructura social que permite, una infraestructura, dijéramos, social que permite ocupar diversos espacios. Entonces, es decir, tener a la tía aquí, a la abuelita, una casa aquí, la casa del otro familiar, las relaciones sociales, todo ese sistema permite ocupar distintos espacios, y no es solo el movimiento poblacional ni el movimiento en cuanto a ascenso social también, que es la movilidad. Creo que implica estas cosas, por eso hay que verlo en estos tres sentidos, como migración, movilidad y multilocalidad. Gracias, Nelson. Patricia. Sí, respecto a la transmisión intergeneracional de conocimientos, creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces hay como un prejuicio de que cuando los jóvenes se van a la ciudad, pierden esa conexión con sus familias, con sus comunidades y dejan de aprender, ¿no? Y lo que vemos es que se mantiene una conexión que si bien no siempre es sencilla, ¿no? Sobre todo porque en la Amazonía hay mucha distancia, como han visto en el mapa que les mostré, y no es fácil muchas veces la comunicación. Claro que el celular ha ayudado mucho ahora, pero el transporte es costoso, es largo, ¿no? Los jóvenes pasan mucho tiempo sin ir a su comunidad de regreso, ¿no? Las familias no pueden ir a visitarlos fácilmente, como puede ser en otras zonas rurales, ¿no? Entonces sí hay un tema difícil, pero al mismo tiempo o sea, se aprecia que se trata de mantener una comunicación constante, ¿no? Las jóvenes hablan mucho de que hablan con su mamá, con su papá, de que extrañan mucho al principio, pero luego poco a poco se acostumbran, y hablan mucho de las palabras que les dicen, ¿no? De los consejos que le dan, ¿no? Mi mamá siempre me aconseja que haga esto, que haga aquello, ¿no? Y con otras colegas que también investigan en la Amazonía hemos estado conversando también sobre cómo aconsejar, estas palabras también constituyen a la persona, ¿no?
que es parte de también una idea de la constitución de la persona, no es algo que se da naturalmente, ¿no? Sino se construye a lo largo de la relación también con sus familiares, con otras personas, ¿no? Entonces esa dimensión es muy importante, el mantener ese vínculo con las familias, y al principio que oíamos, no, bueno, las aconsejan, pero íbamos profundizando más en qué significaba este aconsejar. Nos parecía muy importante que hubiera esa comunicación, ¿no? Pero también hay otra dimensión, que es la dimensión de las jóvenes que son hijas de lideresas, ¿no? De lideresas indígenas que, a pesar de que no han logrado mucha educación, han tenido primaria o quizás algunos años de secundaria, son líderes importantes en sus comunidades, y esas jóvenes tienen pues un referente hacia el cual continuar avanzando, ¿no? O, por ejemplo, esta cita de Susan, ¿no? Que decía que había machismo, pero que su papá sí las educó. No sé si pudieron leer toda la cita, pero el papá era profesor, ¿no? Entonces también hay como ciertos referentes que ayudan, que contribuyen a que las chicas puedan desarrollar su liderazgo, ¿no? O sea, y también se vean como potenciales líderes, ¿no? Y por último está también la propia organización de los estudiantes. En Iquitos hay una organización de estudiantes indígenas de la Amazonía que replica formas organizativas de las organizaciones indígenas, y que al principio era formada solo por varones, ¿no? Pero que en los últimos años ha ido creciendo en su población femenina bastante rápidamente. Y creo que empezaron con 3 en el 2020, 2021, y ahora como 1/3 de sus miembros son mujeres, y su presidenta actual y la anterior también son mujeres, ¿no? Cosa, creo que es un dato no menor, ¿no? Que una organización que ha estado siempre presidida por jóvenes varones dé el espacio para liderazgos femeninos, ¿no? Que también abren la posibilidad a este aprendizaje del liderazgo indígena para las comunidades, ¿no? Para el futuro, ¿no? Creo que el tema de los referentes es bien importante, ¿no? O sea, es qué puedes imaginar también si no hay otras personas como tú ocupando estos lugares, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Entonces nos vamos a escucharte, Andy, con las preguntas que han realizado, pero además se suma una pregunta que dice: ¿de qué manera la autoetnografía ha tensionado su proceso de recolección de datos, como la posterior interpretación, ¿no? Y vale decir que el libro también se está viendo hacer relatos autoetnográficos sobre el trabajo con juventudes, así que mucho de lo que nos has dicho, Andy, va alimentando esto, ¿no? Pensar en nuestro posicionamiento como investigadores, pero también hablar, ¿no? Desde ahí, desde lo que nosotros vemos, el entorno, y cómo el entorno nos va cambiando como investigadores o personas que vamos trabajando, en este caso con juventudes. Te cedo el micrófono, Andrea. Gracias. Empecemos con la primera pregunta de Alejandra, ¿sí? Respecto a esta transmisión de saberes. Es interesante porque también es una transmisión de un saber hacer, ¿no? De una experiencia. Yo trabajo con familia, y en ese tema, lastimosamente, hay mucho más muro que en otro tipo de transmisión de saberes. O sea, sí se puede transmitir, digamos, un saber hacer tipo, no sé, cuidado en la casa, las parcelas, tejidos y demás. Pero esta apertura o dificultades en el relacionamiento, ¿no? Afectivo de la familia pone muros o fluidifica, digamos, hace que sea más fluida este contacto de ir y venir. Porque hoy en día, lastimosamente en las familias, como en todo lado, el conocimiento es poder, ¿ya? Entonces, justamente hay un cuestionamiento, una inversión del poder que lo han sentido mucho los papás, ¿no? En el grupo que yo he trabajado, justamente con lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, de repente los chiquis, cualquier cosa preguntan, ¿no? Ya saben, aquí está la foto, aquí está el video, te puedo decir 2, 3, 4 cosas. Y ya no es una cosa de que antes era el misterio del adulto que sabía, ¿no? Porque de cierta manera había algo de eso que se jugaba. Y en algunas familias
la mayoría de las familias rurales, hay este muro de lo serio, de la distancia. Las relaciones afectivas tienen otra manera de transmitir afecto, ¿no? Entonces, los papás, su preocupación era esa. De repente el hijo sabía cosas que él ni entendía. Entonces, encima que ya les costaba ayudarles en las tareas a los chicos, de repente hay este otro saber, este otro universo, estas otras cosas extrañas que saben los chicos y que ha distanciado mucho a los padres y a los hijos. Entonces, en el grupo con el que trabajábamos entendíamos que, yo coincido igual que Nelson, que los jóvenes realmente son el puente, yo lo puse así, son el puente que van y vienen, eso es lo genial de la juventud. O sea, están adentro, están afuera, están aquí, están allá, vienen aquí, construyen su identidad aquí, pero también la llevan acá. Ellos traducen, ellos lo reconfiguran, lo adaptan, le dan su miski, como dicen, ¿no? Se le ponen un extra propio y lo traducen a las familias, dependiendo si los padres están dispuestos o no a escuchar, es otra cosa. Pero aquí la cuestión es si los adultos estamos dispuestos a escuchar y a dar voz, o sea, a escucharlos, porque ellos voz ya tienen. La cuestión es que hay mucho adulto sordo. Entonces, aquí la cuestión es no solo preparar a los jóvenes a que hablen, que es lo que estamos haciendo con el estudio que soy responsable en mi sede, sino también preparar a los adultos para sostener esa voz y darles un espacio. De esa manera, ahí sí hay mucho potencial, porque ahí no solamente va a haber un joven que comparte, sino también va a haber un otro lado que escucha y que entre este ir y venir, ¿no? Constante, que no se cierre ese puente, y la familia rural así va a sobrevivir, ¿no? Porque necesita este ir y venir, este fluir, este joven que se va, pero también que vuelve. Lo que decía la Andri, mejoras, pero mejoras en quién está, o sea, quién considera que esto es una mejora. El joven va a venir con una mejora que él considera, pero si hay un adulto que no traduce eso, o sea, que no entiende esa traducción, le va a cerrar y va a decir, es un joven que va y viene con sus ideas y estos jóvenes que no se les entiende, ¿no? Entonces, la idea no es esa, la idea es que justamente esta mejora se la pueda ver desde esa óptica. ¿Qué posibilidades ha visto este joven? Y es esta sabiduría. La sabiduría ahorita ya no es tanto por la edad, sino es por las experiencias. Y en ese sentido, la verdad es que hay jóvenes con más experiencias que los adultos. Entonces, en ese sentido, hay que ver, saber cómo lo vamos a transmitir, ¿no? Cómo se va a facilitar el espacio. Y aquí lo que es importante no es qué se va a decir ni quién va a decir, sino si existe el espacio en el cual esto puede confluir. A eso podría responder. Y creo que tengo otra pregunta más de Marisa. Sí. Es justamente, harto, ¿no? La autoetnografía parte primero de una cartografía, ¿no? De cartografiar un poco las experiencias que uno va teniendo. Y es escribir, más que tener una introspección, es darle un lugar a esa introspección. O sea, ¿cómo lo voy a poner en físico? En un diario, en un audio, en un blog, ¿no? La cosa es que se quede ahí con una fecha, de tal manera que uno va retornando y va evocando cómo estaba en ese momento, y no es solamente una introspección, digamos, hoy estoy pensando en esto, no. La autoetnografía desde este punto, cartografía afectiva, tiene que ver, por ejemplo, si quisiéramos hacer una autoetnografía, de lo que está sucediendo ahorita, piénsense dónde están sentados. ¿Están incómodos? ¿Tienen sed? Hay mucha luz, hay mucho sonido y bulla,
es el pulso autoetnográfico, esa es la diferencia. No es solamente una introspección de qué estoy pensando yo, sino es cómo está mi cuerpo en este momento, porque cuando escribo de esa manera y retorno de aquí a un mes a leer ese escrito, voy a volver a ese lugar y a posicionarme de esa manera porque mi cuerpo ha estado descrito así. Y es mucho más fácil ahí, como dice, tensionar. Pero tensionar yo lo tomo más bonito como tejer. Para tejer necesitas tensionar el hilo. Si está muy suelto, no da. Entonces necesitas esta cuestión de tejer y es tensión, soltar, tensión, soltar. Necesitas cierta tensión para dar un punto fino. Y justamente es esto de recordar dónde estás, cómo estabas y qué afectos te atravesaron. Y es eso lo que podría decir también al respecto. Gracias. Bien. Creo que con eso estamos. Muchísimas gracias. Queremos agradecerles sinceramente por su participación, a los ponentes por la generosidad de haber compartido sus conocimientos, sus reflexiones. Este encuentro no solo va a aportar a la editorial del libro, sino también va a fortalecer esta comunidad de intercambio académico que estamos intentando impulsar desde la Universidad Católica, la Fundación Proimpa. Nos llevamos ideas, preguntas, conexiones. Gracias, Patricia, por compartir los links. Gracias, Nelson. También vamos a compartir el libro. Nuestro objetivo también es difundir, hacer eco de todo lo que ustedes como investigadores hacen. Andrea, tú eres de la casa, entonces ya vamos a estar trabajando contigo también para seguir difundiendo lo que tú haces. Entonces, muchísimas gracias. Reciban un abrazo desde Cochabamba, Bolivia, a todos los lugares donde nos están escuchando, y también recordarles a los que son parte de este libro que hasta el 5 de mayo tenemos que enviar nuestros capítulos, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ya tenemos el grupo interno de WhatsApp. Y bueno, Patricia, Nelson, muchísimas gracias. Andrea, también muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes.